Bien, leímos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no le prestó atención, lo voy a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a usar el descarte. Si todos aquellos hermanos, aquellas hermanas, si toda aquella persona que es guiada por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, es hija de Dios, ¿qué podemos deducir cuando alguien no es guiado por el Espíritu de Dios? Que no es hijo de Dios. Porque nos está afirmando acá que toda aquella que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es realmente un hijo de Dios. Si es realmente un hijo de Dios, es porque es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué significa la guianza del Espíritu de Dios? Porque a usted y a mí nos interesa saber que para ser llamado o para ser considerado hijo de Dios, usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay organizaciones religiosas llamadas cristianas que piensan que en este tiempo Dios no habla, que no es un Dios personal, que no trata con el hombre. No voy a tocar esos puntos doctrinales sobre qué se basan, hoy no vamos a analizarlo, sobre qué se basa para decir que Dios no trata ahora, ya no habla con el hombre como hablaba en el tiempo bíblico. Pero si el verso me dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios, ¿cómo entonces es una persona guiada si no hay un Dios personal? ¿Cómo puede ser guiado o guiada si no es un Dios personal? Es la pregunta. Existe una verdad fundamental que está en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ella es nuestro manual de fe y de conducta. En eso no hay discusión. Pero necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. Por ejemplo, la Biblia en Efesios nos habla de 5 ministerios: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Apóstol en la forma de misionero, es lo que significa de misionero, no a la altura de los apóstoles, pero ese llamado ministerial de ser apóstol como misionero. Si leemos la historia, vemos personas que Dios le dio el privilegio, le dio la capacidad para fundar iglesias, dejaron pastor y seguir fundando iglesias, y fundaron muchas iglesias. Podemos estudiar la historia de la iglesia. Aquí en nuestra nación también podemos estudiar que Dios levantó gente que fundaba iglesias y dejaba ministros y crecieron mucho. En ese sentido, pues sí existe el ministerio de apóstol, en calidad nada más de misionero, de fundador. Aunque se ha perdido en estos últimos años esa vocación misionera y todos debemos ser misioneros. Si según Efesios hay 5 ministerios: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Si usted no conoce la voz de Dios, ahí no le dice a usted cuál es su ministerio. Y si usted es llamado a ministerio, Dios tiene que decirle, hacerle llegar, hacerle saber para qué ministerio fue escogido. Entonces ahí se requiere la voz del Espíritu Santo. Ahí se requiere la guianza del Espíritu Santo, la guianza de un Dios personal. Y estamos en la época de gracia. Y la época de gracia fue profetizada de varias maneras, por varios profetas, con diferentes características. Por ejemplo, en Jeremías habla del nuevo pacto. Y una de las características del nuevo pacto
es que dirán, no se dirá más nunca, diciéndole hermano, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más grande de ellos hasta el más pequeño. Una característica del nuevo pacto es que antes Dios hablaba por medio de un hombre. Se le revelaba solo un hombre, pero el pueblo no escuchaba ni la voz de Dios, ni tenía un contacto personal con Dios. Solo sobre un hombre como Moisés. Moisés hablaba con Dios, recibía de Dios, y Moisés hablaba al pueblo, pero los demás no tenían ese privilegio de tener una comunión con Dios de manera personal, un trato de tú a tú. Pero por medio de Jeremías, Dios dijo que ya no se diría más, conoce a Jehová, porque todos le conocerían, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Quiere decir que usted y yo podemos tener una relación personal con el Señor. Podemos conocerle. Si usted no conoce a Dios así en este tiempo, no le garantizo su salvación. Porque el nuevo nacimiento es conocer al Dios vivo y personal. Es conocer a un Dios que se revela al hombre, como se reveló a todo hombre en la Biblia. Dios habla de distinta manera, pero se revela al hombre. Y cuando dice en Jeremías, no se dirá más nunca, que el hermano dirá, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Ya no sería solo sobre Moisés, ya no sería solo sobre los profetas, sino que usted y yo podemos tener una relación personal con Dios. ¿Sabe qué es personal? Con este atril yo no puedo tener una relación personal. Con este púlpito yo no puedo tener una relación personal, porque este púlpito es inanimado, no tiene vida, no tiene inteligencia, no tiene voluntad, no tiene sentimientos. Yo puedo saludarlo. Hola, atril, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No voy a esperar una respuesta del atril, ¿verdad que no? No voy a esperar una contestación, porque él no está en capacidad de hacer eso. Ni con los animales, aunque hay animales como dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y en su ADN está ser amigables. Los perros son dulces con su amo, pero tampoco podemos tener una relación personal con los animales. Los podemos demostrar afecto, pero ellos no tienen inteligencia, ellos no tienen sentimientos y no tienen voluntad. ¿Y cómo pueden responder? Ellos tienen instinto, y ese instinto les hace actuar según están hechos por Dios, criados por Dios. Ahora, Dios tiene inteligencia, Dios tiene sentimiento y Dios tiene voluntad. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y nosotros tenemos inteligencia, voluntad y sentimiento. Y eso es lo que nos puede hacer comunicarnos. Y él dijo, no se dirá más a ninguno, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y usted y yo podemos tener una relación personal con el Señor. Amén. Porque ¿cómo sabré yo cómo soy conducido? Yo necesito una guía, porque Dios tiene propósito de vida conmigo y con usted. Y ese propósito de vida no es improvisado. Ese propósito de vida está escrito, establecido desde antes de la fundación del mundo. Y para saberlo usted, tiene que haber alguien que le diga, y es Dios el que tiene ese plan, y Dios tiene que venir a usted y decirle, para esto te he llamado. Este es mi propósito contigo. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Pero ¿cómo yo voy a saber su propósito si no tengo una relación personal con Él? Voy a estar presuponiendo que es una vocación. Eso no es una vocación. El ministerio no es una vocación. El ministerio es un llamado. Y si usted no es sacerdote, sino rey, según Apocalipsis 1:6, que nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y si usted no es sacerdote, porque si es llamado al ministerio sacerdotal, al ministerio, pues Dios tiene que decirle, mira, yo te llamé para que seas maestra o maestro, yo te llamé para que seas pastor, yo te llamé para que seas evangelista, yo te llamé para que seas profeta, yo te llamé para ser apóstol. Usted necesita saberlo, ¿o no? Amén. Y es eso, por eso Romanos 8:14 debe ser nuestro texto lema. El texto lema que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque usted, al conocer la guía del Espíritu Santo, usted sabe en lo que ha creído y sabe en qué dirección va, cuál es la meta. Y usted es feliz cuando va tras el propósito que Dios, pero como si usted considera que Dios ya no habla,
que Dios ya no es personal, que Dios ya no se trata con el hombre, pues entonces usted improvisará, pensará que es una vocación. Aunque esos versículos no lo estamos estudiando, lo vamos a estudiar. La gente dice que ya Dios no habló, solamente habló hasta los apóstoles. Y tenía un trato especial con los apóstoles, pero ya dejó de hablar. Todos esos textos están descontextualizados. Todos estos textos son infundados, no tienen veracidad, pero no, hoy no es el día de estudiar sobre la doctrina que dice que ya Dios no habla. Pero la Biblia me dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y dice que los hijos de Dios son como el viento. Dice el apóstol Juan en su evangelio. Como el viento. Usted no sabe de dónde viene el viento, ni a dónde va. Y así dice el Señor, que son sus hijos. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. No sabemos, hoy estamos aquí y mañana no sabemos a dónde Dios nos puede llevar. Pero estamos a su disposición. Decimos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Si estamos para trabajar a su disposición, claro está. ¿Cómo saber si es rey? Yo le he contado el testimonio del hermano del paraíso. El hermano necesitaba una guía. Él trabajaba en una empresa como un empleado común. Y de pronto tiene un sueño. Y en ese sueño, él ve que se ve vendiendo zapatos. Y como se ve vendiendo zapatos, pues ya actúa por fe. Porque ya está, ya Dios le señaló el camino. ¿Qué debía hacer? Pues se fue y se compró en la quincena 3 pares de zapatos. Fue y lo vendió, le pagaron, agarró la inversión y la ganancia y se compró 5 pares de zapatos. Y así iba haciendo. Agarraba la inversión y agarraba la ganancia, iba comprando más zapatos. Tenía una zapatería. Pero ¿cómo él logró eso? Pues Dios le mostró. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios le mostró lo que tenía que hacer. Sí, debemos tener cuidado, porque hay impresiones de alma que creemos que son revelaciones del Espíritu. Y son las impresiones de nuestra alma, y se las adjudicamos que Dios me reveló. Pero una de las formas en que Dios revela es que jamás se contradice con la palabra de Dios. Amén. Guarda armonía, porque si el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, las reveló, ahora el Espíritu Santo no puede venir a contradecirse a lo que Él dijo. Y la persona que más le hace daño al Evangelio, y es imprescindible que la gente, el pueblo de Dios, los cristianos, sean guiados por el Espíritu de Dios. Y a ser guiados por el Espíritu de Dios, al negársele eso, al cerrarle la puerta, la iglesia deja de ser una iglesia viva. La iglesia deja de andar en el poder y en el fuego de Dios. Deja de andar ahora un Dios impersonal que no se rechazan a recibir luces de parte de Dios cuando necesitamos luces, revelaciones en cuanto a nuestra vida. Entonces Dios necesita decirle a usted, mira, yo te llamé para esto. Es por eso que usted necesita la voz de Dios en todo tiempo. Pero el mayor enemigo que tiene el Evangelio, el mayor enemigo para que una iglesia ande en el poder de Dios, son los falsos profetas. Porque como vienen y dan falsas profecías, dudan después de que Dios habla, y Dios no ha dejado de hablar. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si ayer habló, hoy habla y mañana hablará. Amén. Pero los falsos profetas hacen que la gente le cierre la puerta a lo más importante, a la guía del Señor. Y si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Ese es el mayor instrumento del diablo para cerrarle la puerta a entender que Dios sigue siendo un Dios personal. En mi pueblo había y hay un error grandísimo. No agarran escarmiento con tantas veces que se ha cometido ese error. Allá es normal que llegue alguien llamado profeta y empieza a hablar en lengua. Y empieza, usa garrapaticida, usa cinta roja. El Señor me dice que ese no es tu marido, que te divorcie, que te va a dar tu esposo. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Si la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, que hasta que la muerte nos separe. Amén. ¿Cómo es que una profecía va a contradecir al Espíritu Santo que inspiró la Sagrada Escritura? ¿Cómo el Espíritu Santo se va a contradecir? Y entonces, mire, la hermana, ni corta ni perezoso, se divorcia del hombre. Se cansó de la carne vieja y quiere carne fresca. No hay otra explicación. El renovar el amor, el restaurar el amor, se puede restaurar el amor entre parejas, pero resulta que se divorcia. Y los que conocen la palabra dicen, no, Dios no pudo, por eso que Dios no habla. Se cierran a que Dios habla porque esas personas también fueron débiles
por venir un falso profeta y le cierran la puerta a Dios, a un Dios vivo, personal, que es lindo, es andar en la guía del Espíritu de Dios. Qué maravilloso es tener un Dios vivo y personal, un trato especial que te va marcando el camino. Cuando tú vas en obediencia, cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Pero si uno se niega a no escuchar la voz de Dios porque hay falsos profetas, amado, es peor. Es una iglesia fría, guiada por intelectualidad humana nada más, ya no guiada por el Señor. Y la iglesia debe ser organizada y dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa. Volveremos a nuestro Pentecostés, volveríamos otra vez a ver cosas grandes y maravillosas, volveríamos a la senda antigua. Tenemos que pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua, preguntar por ella y andar por ella. Y esa es cuando una iglesia es guiada, dirigida, organizada por el Espíritu de Dios. Así que cuando viene un falso profeta, le cierra la puerta, la gente le cierra la puerta a la voz de Dios. Y es lo peor que puede ser. Vino un hermano a la congregación y vio una hermana hermosa que había ahí en la congregación. Y el hermano evangelista, supuestamente evangelista. Y el hermano le dijo a la hermanita: el Espíritu Santo me ha revelado que tú eres mi esposa. Y la hermanita se levantó y le dijo: el Espíritu Santo se equivocó, porque yo soy casada. Esos hacen daño para que la iglesia no sea guiada por el Espíritu de Dios. Y la iglesia necesita ser guiada por el Señor en todo tiempo. No nos dejaría, no nos desampararía, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Oh, gloria a su nombre. Bendito es su nombre. Y así siguen gente profetizando generalidades. Es muy bueno profetizar generalidades. Ahorita hay muchos profetas de generalidades. Pero profeta aquel que da santo y seña. Y cuando lo dice se cumple. Y su palabra no cae en tierra. Si yo vengo y digo, aquí hay gran ministerio. Ay, este profeta de Dios. En toda iglesia hay ministerios, hermanos. Que el Señor me muestre que hay un hermano o una hermana que ha pasado hambre. ¿Quién no ha pasado hambre en estos días? Dios mío. En algún momento hemos tenido nuestras dificultades con lo que ocurre en Venezuela, ¿o no? Aquí hay una hermana que ha estado llorando. ¿Cuántas hermanas y cuántos hermanos no hemos estado llorando? Solo generalidades. Estamos como los oráculos civilinos. Consultar a los dioses en la época del Imperio Romano. Y venía Constantino para tratar de apoderarse de Roma. Y el emperador de Roma, el emperador romano, era Magencio. Y el hombre fue a consultar a los oráculos para saber quién iba a ganar, para saber si se metía a batalla. Los oráculos civilinos le respondieron con generalidades. Le dijeron: el enemigo de Roma caerá. Y entonces Magencio pensó que el enemigo de Roma era Constantino. Y se preparó a la guerra. Y estando en el puente Milvio, en guerra, pues muere él. Y cuando le preguntaron al oráculo: ¿no dijiste que el enemigo de Roma morirá? Sí, si el enemigo de Roma morirá y el que murió fue Magencio, pues Magencio fue el enemigo de Roma. Vaya manera de profetizar, ¿no? Generalidades. Cuando Dios, repito, es un Dios vivo y personal, como Agabo. Agabo dijo: viene una gran hambre, y vino una gran hambre. Agabo se puso el cinto de Pablo y se lo amarró. Así harán con el hombre que suba, el dueño de este cinto que suba cuando suba a Jerusalén. Y así ocurrió. Pero muchas iglesias se están cerrando a la voz de Dios. Y Dios no ha dejado de ser un Dios personal. Soy cristiano no porque se canta bonito en la iglesia, porque es un mundo sano. Soy cristiano porque conozco a un Dios vivo y personal que vino a mí hace años. Y sé que Él vive. Cuando digo vive, no es una palabra mecánica. No es un cliché. Sé que Él vive. Como Pablo supo que Jesús vive cuando se le reveló en su camino cuando iba a Damasco. Pero si la iglesia, para ser poderosa, necesita la guianza, debe haber un equilibrio. Las impresiones del alma, dice que engañoso es el corazón. Hoy me gusta una cosa y mañana me gusta otra. Y digo, no, el Señor me dijo: mira, tu novia ya no es mi novia.
¿Por qué? Bueno, ya el Señor me reveló que no es mi novia. ¿Será que no te guste ya? Hoy no te gusta, ayer te gustaba. El problema es de las impresiones del corazón, del alma. Lo que es de Dios permanece. Ahora bien, el Señor Jesús le dijo a Nicodemos, un ministro religioso, le dijo que es necesario nacer de nuevo. El Evangelio es poder de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Cuando Dios se revela al hombre, el nuevo nacimiento es eso, conocer a un Dios vivo y personal. Te hace nueva criatura, las cosas viejas pasaron, te llena tu naturaleza de amor, porque Dios es amor y viene a habitar en ti, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, además de ello, la Biblia dice que el Hijo de Dios y la hija de Dios, aquí sí es necesario que le preste mucha atención. La Biblia nos dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A ver, analice esto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso quiere decir que las ovejas no tienen muy buena vista, pero saben reconocer cuando Dios le habla. Saben diferenciar. Dice también, oyen la voz del extraño y tiemblan. Es decir, saben diferenciar cuando habla Dios y cuando habla el enemigo. Las otras personas que no conocen la voz de Dios, pues van a decir que Dios no habla. Que no han tenido una relación personal, pues van a decir, pero los que hemos nacido de nuevo, lo que conocemos que Dios sigue siendo un Dios personal. Un Dios maravilloso que tiene un propósito con nosotros. Sabe reconocer la voz del extraño, sabe reconocer cuando Dios habla. Sabe reconocer también uno en la madurez espiritual cuando la carne también habla. Porque son tres voces las que al final escuchamos. La voz del enemigo, la voz de la carne y la voz de Dios. Y ese es el problema que la gente tenía, el pueblo de Dios en Israel en los tiempos del profeta Jeremías. No sabían reconocer la voz de Dios, no sabía cuando alguien hablaba, no sabía cuando alguien hablaba de parte de Dios y cuando alguien no hablaba de parte de Dios. Por eso Jeremías habla de los falsos profetas. Y él dice, ¿cómo no sabéis reconocer mi voz? Y él hace una comparación, un contraste, una comparación por contraste. ¿Sabe qué es contraste? Es una comparación pero con algo opuesto. Si yo quiero demostrar que alguien es gordo, obeso, ¿qué hago? Pongo un flaquito al lado, ¿cierto? Si quiero demostrar que alguien es enano, bajito, ¿qué le pongo? A uno alto al lado. Si quiero poner que una diferencia entre blanco y negro, pongo una pared blanca y una pared negra. Eso es un contraste. El profeta Jeremías dijo que tiene que ver la paja con el trigo. No sabían reconocer la voz de Dios. Y él dijo, ¿cómo? ¿No saben reconocer mi voz? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Si usted ve la paja y usted ve el trigo, hay una diferencia notoria. Aunque sea un citadino, aunque nunca haya ido a campo, usted va a decir, esta no es la misma planta. Porque la forma de las hojas, el tamaño, todo es una gran diferencia entre la paja y el trigo. El Señor nos dijo, como en el caso del mundo cristiano. En el mundo cristiano no se diferencia del verdadero cristiano, el falso cristiano. Porque la Biblia me habla de que la paja y la cizaña y el trigo crecerían juntos. Y dice que tienen que crecer juntos. Y eso sí es difícil de reconocer. Difícil de reconocer la cizaña y el trigo. La persona más avesada, con mayor experiencia en el mundo del campo, que haya cultivado mucho tiempo el trigo, todavía con toda su experiencia no sabe diferenciar cuándo es trigo y cuándo es cizaña, cuando están naciendo y germinando, están creciendo. La manera de saber cuándo es cizaña y trigo, cuando da el fruto. Ya sabemos lo que da el trigo. La harina de trigo para nosotros es un deleite. Hacemos cuántos platos, cuántas arepas, cuántas tortas con harina de trigo, ¿cierto? Amén. Pero la cizaña da un fruto venenoso, amargo. Igual en el mundo cristiano. En el mundo cristiano no se puede reconocer sino por el fruto. Pero el Señor no comparó su palabra con la voz del enemigo y con la voz de su carne, con la cizaña y el trigo y la cizaña. No la comparó con eso. La comparó con el trigo y la paja. Es decir, es muy evidente. Es muy fácil de detectar cuando Dios habla, cuando habla la carne, cuando habla el enemigo. Y él dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra. Por eso mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe cuando Jesús que nos está hablando? ¿Sabe cuando Jesús está diciendo una palabra en nuestra vida? ¿Sabe cuando Jesús que nos está dando una palabra, un propósito de vida? Amén. Que se nieguen a recibir la guía del Espíritu Santo cuando la iglesia debe ser guiada, organizada por el Espíritu de Dios.
Iglesia poderosa. Y es el ejemplo y el prototipo y modelo de iglesia que tenemos. La iglesia primitiva del Pentecostés. Se lo demuestro. Era una iglesia guiada por el Señor. Y así debe aprender la iglesia a ser guiada por el Señor. Vamos al libro de los Hechos. Por favor, ahora sí, Biblia, hermano, y no salgamos del libro de los Hechos. Porque la iglesia del Señor debe ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y aquí es el modelo a seguir. Mire, vamos primero, capítulo 8, verso 26. En adelante. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe. Esta es una forma de hablar Dios. Le envió un ángel. Que usted en este tiempo diga: mira, alguien vio ángel. ¿Es bíblico? ¿Les parecerá una exageración? Pero es una forma de Dios hablar. Dios puede hablar por ángeles y aún enviar ángeles en sueño. Si usted lee en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18, que José quería dejar a María, dice que le apareció un ángel en sueños y le habló y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo le apareció? En sueño. Un ángel de Dios. Y vemos en la Biblia que Dios se comunicó con el hombre por medio de ángeles. Con Daniel, con Manoah y la mamá de Sansón, ángel. Con el Apocalipsis, ángel. Con María, ángel. Se le apareció y le habló Dios por medio de un ángel. Con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ángel. Y pare de contar esa experiencia. Eso muestra acá que Felipe, cuando Dios es un Dios personal y no se dirá más ninguno conoce a Jehová porque todos me conocerán, eso se refiere a una experiencia personal. Una experiencia personal en la cual Dios sigue tratando con el hombre y no deja de tratar con el hombre. Amén. Cuando le dice a Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Mira, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ve por ahí. Él no preguntó, él no cuestionó: Señor, yo soy un gran predicador de multitudes y me vas a mandar por un camino que es desierto. No cuestionó a Dios, porque ahora los predicadores son predicadores de tarima. Ya no entendemos que evangelistas predicar también en las calles, en las camionetas de pasajeros, en el tren, en el metro, en el ferrocarril que nos conduce a los valles del Tuy. Dice que en el 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué Dios manda a Felipe a descender de Jerusalén a Gaza por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza? Porque había alguien buscando de Dios, alguien que tenía una necesidad. Y aquí vemos la iglesia organizada por el Señor. Fue el Señor que primero le muestra un ángel y lo manda a descender. Había un hombre sediento que buscaba a Dios. Se ve la importancia de una iglesia organizada porque es ahí donde Dios nos habla y nos manda donde está la necesidad. Yo sé que la Biblia dice que debemos visitar a los enfermos, ¿o no? Que debemos visitar a las cárceles. Sí nos dice. Pero dígame usted, ¿quién tiene más fe? ¿Aquel que solamente lee ese verso y se va a un hospital? ¿O aquel que está en oración diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí? Y Dios te venga a tu vida y te digo: ve al hospital o ve a la cárcel. ¿Quién tiene más fe? ¿A alguien que Dios no le habló o a alguien que Dios le habló? ¿Sabe que aquí en Venezuela, aquí en Caracas, porque ya no está la planta, habían varias cárceles? Está el INOF de varones y hembras ahí en Los Teques. Estaba la planta, estaba Yare 1, estaba Yare 2 y estaba el rodeo. Y un día Dios me dice, en una madrugada: ve a la cárcel. Y me da el mensaje. Y cuando me despierto digo: Señor, me estás mandando a la cárcel, pero no me dijiste a qué cárcel. Yo era maestro de escuela dominical de la cárcel de la planta. Y le dije: ¿quiere que vayas a la planta? En el pabellón 2. Y le dije: aquí está el INOF de hombres y de mujeres. Y les presenté: aquí está la planta, aquí está Yare 1, Yare 2, y aquí está el rodeo. ¿A cuál de esas cárceles quiere que vaya? Y el Señor me mostró Yare 1. Y en obediencia me voy a Yare 1. Y llegando a Yare 1, para aquella época, la congregación interna de la cárcel tenía la costumbre que el primer hermano que llegaba de afuera, de la calle, ese es el que predicaba.
Y cuando yo llego, ya había una cola larga, y había hermanos adelante en la cola, y había hermanas adelante en la cola. Yo dije, ya no predico yo. El mensaje que me diste, yo voy a pasar. No es para la congregación, porque ya los hermanos están pasando, y el primero que pasa y llega ya, ese es el que predica. Por lo tanto, yo no voy a predicar, yo sabré para quién es este mensaje. Y pasé, hice la cola, la requisa, me notaron y pasé. Y yo buscando el momento llevaba mis tratados y la gente que me acercaba les predicaba, pero no veía soltar el mensaje que Dios me había dado. Y de pronto llego a la congregación estaba encendida porque había los hermanos del recinto, los presos, los ¿cómo es que le dicen ahora? Los privados de libertad. Estaban los privados de libertad más los hermanos de afuera, había un gozo y una fiesta grande. Y entro al servicio y todos están aplaudiendo, pero veo un hermano que se me queda mirando fijamente y hasta me pongo nervioso ya de tanto mirarme. Y yo me cambio de lugar y el hermano me sigue mirando. Y el hermano al final me señala y me dice que venga, con el dedo me hace que venga. Y yo me acerco y él me dice, hermano, usted predica hoy. Era el pastor de esa congregación. Y era que el mensaje era para la congregación. Yo estaba descartando la posibilidad que iba a predicar en la congregación. Y resulta que era mensaje. Cuando prediqué, la gloria de Jehová era tan densa, la nube de Jehová era tan poderosa, gente llorando, gente que se arrodillaba, gente que lloraba, aún la gente de afuera venía a escuchar los que estaban, los pistoleros, las que tenían chuzos, armas, pistolas, escopetas cortas, de todo, llegaban porque se sentía la presencia de Dios. La iglesia debe aprender a ser organizada y dirigida, que Dios le diga, que usted esté dispuesto a trabajar para Dios. Hay necesidades en la calle, necesidades en las plazas, necesidades en las cárceles, en los hospitales. Y cuando uno trabaja para Dios, Dios nos retribuye. Y vaya que sí paga bien. No estamos esperando reconocimientos de hombre, estamos cumpliendo. Así iba Felipe. Felipe bajó por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza y encontró un hombre que tenía hambre y sed de Dios. Pero mire, todavía no bastó con eso. Dice que en el 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era etíope. Candaces era el nombre que se le decía a todas las reinas de Etiopía. No era un nombre propio, sino así como Faraón. Faraón era el nombre para describir al rey de Egipto. ¿Sí me explico? Como decir César. César era el rey de Roma, del Imperio Romano. Candace era el nombre que se le daba a las reinas de Etiopía. Entonces, él era el tesorero, el hombre que era responsable del dinero, del ingreso y de la salida de ese reinado. Él volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Pero el verso 29, mírenlo bien, el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué le dice? ¿Qué reflexión le trae? Que le está diciendo que el Espíritu le habló a Felipe. El Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Esa es una iglesia organizada, dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia que sabe escuchar la voz de Dios y que Dios no ha dejado de hablar. Y Dios no ha dejado de ser un Dios personal. Pero sí hay que tener cuidado con las revelaciones. Porque hay impresiones del alma que consideramos revelación de Dios. Y hay cosas que pone el enemigo y todo lo que contradiga la palabra de Dios debe ser examinado y desechado. Pero la voz de Dios es inconfundible. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se sienten confiadas. Sabe que es Dios hablándole. Así estaba Felipe. Felipe escuchaba y se acercó. Y ese hombre se convirtió. Se convirtió porque sabía oír la voz de Dios. Usted necesita ser guiado. Un hermano o una hermana joven quiere estudiar y resulta que quiere estudiar ingeniería, por ejemplo, ser ingeniera o ingeniero, y Dios tiene otros planes, quiere que sea abogada, quiere que estudie comunicación social. ¿Y cuántas personas no han estudiado 5 años, 6 años una carrera y después descubren que no era su vocación? Eso no podría pasar en el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios, Dios nos indica el camino. Dios me ha permitido estudiar 2 carreras universitarias. Me dio permiso. Y una de las carreras era en el mundo de la comunicación social por la UCB. Y yo jamás pensé que eso era mi vocación, porque yo era extremadamente tímido.
No podía hablar delante de 2, 3 personas. El miedo escénico era terrible. Literalmente no me podían sostener mis piernas, mis rodillas. Me caía del miedo que tenía la gente. Sin embargo, ahora hablamos por la radio, tenemos canal YouTube, hablamos ante las predicaciones afuera evangelísticas, hay veces multitudes, a veces hay poco, pero igualito predicamos con una soltura y una naturalidad que jamás pensé que le iba a tener. Es importante conocer la voz de Dios. Bendito su nombre, alabado sea su nombre. Ahora bien, no solamente fue Felipe, en el capítulo 9, Saulo le aparece una luz resplandeciente más que la del sol, lo deja ciego. Y Dios, Jesús, le manda a decir que se quede en Damasco. Ahora en el capítulo 9, en el verso 10, mire lo que dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo le habló en este caso? Por visión. No fue en forma audible, y en el libro de Joel dice que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, que vuestros ancianos tendrían sueños y vuestros jóvenes visiones. Y una forma de hablar Dios también, no solamente es por ángeles, sino por sueños y visiones. Y si Joel lo profetizó, que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visiones, así vemos que se cumplió en Ananías. Dios por medio de una visión le habló, como al faraón que le mostró 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas gordas y 7 espigas flacas, que significaba que venía 7 años de abundancia y venían 7 años de escasez, de hambruna, de sequía. Se cumplió, pero ¿cómo Dios habló? Por medio del sueño. Amén. Ahora en visión, ¿qué visión? Tengo los ojos abiertos y es como ver un cine. Así lo vio Ananías, fue en visión. Estando despierto, ve una visión. ¿Qué le dice? Mire lo que le dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjese, le indica el nombre de la calle que se llama La Derecha. Busca en casa de Judas, da el nombre, y bien dice la Biblia, por tu nombre te conocí. Y busca uno llamado Saulo, era de Tarso, porque él aquí lo ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, que está hablando, un trato personal, un Dios hablando con el hombre. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías iba en el nombre, porque ahí se demuestra que iba en el nombre, porque era enviado por Jesús. Y cuando era enviado y iba en el nombre, ahí va en el poder de Dios. Y por eso que el Saulo recobró la vista. Eso significa ir en el nombre de Jesús. Pero vemos aquí a un Dios personal que está moviendo sus piezas de ajedrez en la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que debe ser organizada y dirigida por el Espíritu de Dios. Como pastor tengo autoridad. Una autoridad puesta por Dios dentro de los límites de la palabra de Dios. Yo no me puedo salir de esos límites. Yo no puedo tener señorío en el pueblo de Dios. Por lo tanto, si a usted Dios lo manda, vaya a un hospital. Pero Dios, no la impresión de su alma. Vaya a un hospital, vaya. Solo dígame, hermano, voy al hospital a predicar. Si Dios lo manda a la cárcel, vaya. Dios lo está mandando. Así como mandó, vemos a Ananías y vemos a Felipe enviándolos. Y le da el mensaje. Pero esté dispuesto, porque muchos no salen porque han perdido el espíritu misionero. Muchos no salen porque no están dispuestos, están viviendo para sí mismos. Y nosotros debemos morir para nosotros y vive Cristo en nosotros. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una iglesia debe ser abnegada. Estar dispuesto a servirle a Dios.
¿Está usted dispuesto a servirle a Dios? Amén. ¿A vivir para Él? Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Aquí vemos entonces cómo ahora el siervo Ananías va porque Dios le ordenó que fuera. Y acuérdense que la enseñanza de hoy se llama que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí vemos el prototipo de la iglesia primitiva, la iglesia modelo, la iglesia que todos debemos seguir. Vemos a un Dios personal tratando con sus siervos y dirigiendo la iglesia, llevándolos donde está la necesidad y dándole mensajes donde estaba la necesidad. Seguimos en el libro de Hechos. Ahora vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 se le aparece tanto al hombre necesitado, Dios le aparece y le revela al hombre necesitado, como al hombre que Dios usa para hablarle a ese hombre necesitado. Se llama Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. En el verso 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. ¿Cómo lo vio? Fue en una visión, no fue que no fue una teofanía en la cual un ángel se materializó, sino que envió en visión. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, eran las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vemos un hombre que no conocía a Dios, pero le apareció un ángel en visión y le dijo lo que tenía que hacer. Le dio el nombre, el lugar donde habitaba, ahí estaba el hombre que le iba a traer palabra. Pero no solo esto, sino que ahora en el verso 10:9, para ser más, para llevar el contexto. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una visión. Estaba despierto, que había visto y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dios le estaba mostrando por medio de una visión. Acá dice que en esta traducción que era un lienzo, pero era algo sujetado por 4 cuerdas, como una especie de gran vaso donde había un montón de animales. Y le dijo: levántate y come. Ahí vemos un trato personal. Dios con Pedro. Dios revelándose a Pedro, porque necesitamos la guía. ¿Qué hacer? Dios había hablado y había llegado el día de Pentecostés, pero la iglesia debía seguir siendo guiada por el Señor. Y le estaba mostrando lo que debe ser, a dónde estaba la necesidad. Así como usted necesita saber para qué Dios le llamó. Por eso es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo y no podemos rechazar la voz de Dios. Como hay iglesias que son frías, están muertas, son sintéticas, en la cual no pueden entender la voz de Dios, se niegan a ese hecho tan maravilloso por culpa de los falsos profetas. Eso no es excusa, porque la Biblia me dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. No podemos cerrarnos a algo tan maravilloso y que nos asegura terminar con bien, que nos asegura que vamos en el propósito correcto, porque sabemos reconocer cuando Dios habla. Entonces, 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro se preguntaba: ¿qué es este mensaje que me quiere dar el Señor? ¿Qué es lo que quiere decirme con esto? Y la respuesta estaba de inmediato. En el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaba si moraba allí un Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo al espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí lo analizó. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu le habló. Le dijo: mira, como todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, ahora tú vas a ir con esos 3 hombres. Yo los envié. Y fue a la casa de Cornelio. Y allí le predicó. Y ahí es cuando se convirtió de manera formal y entró de manera formal en los gentiles. El primer gentil convertido. Y la cual ahora nosotros todos somos gentiles por causa de esa gran visión. Una enseñanza dada por el Espíritu de Dios. Aquí vemos toda la iglesia organizada, dirigida por el Espíritu Santo. A Felipe, a Ananías. Aquí vemos a Pedro siendo organizado y dirigido por el Espíritu de Dios. Iglesia poderosa. Cada quien está dispuesto a trabajar para Dios y hacer lo que Dios ponga en su vida. Debe ser nuestra consigna. No solamente ocurre esto, sino en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Por favor, vamos a leerlo. Verso 1 al 3. Para que vea que también el Espíritu de Dios no solo nos dice qué ministerio tenemos, sino también nos indica en qué tiempo debemos comenzar nuestro ministerio. Conocí a un evangelista que tenía 5 años que el Señor le había dicho que tú eras evangelista y no había salido. Y el hombre dice que había esperado mucho, porque creen que porque Dios le dice el primer momento que cuál es su ministerio, creen que deben salir ya. Es que Dios primero llama, luego procesa, capacita, y eso es lo más difícil para luego enviar. Y él pensaba que 5 años era mucho. Que diga Abraham que esperó 25 años por su hijo. Que lo diga Caleb que esperó 40 años. Y Dios indica el tiempo también de nuestra salida, cuando debemos comenzar. Por eso que vemos mucha gente, y estoy cansado de ver gente que regresa con las tablas en la cabeza. Porque hay que aprender a conocer los tiempos de Dios. Jeremías le dijo: las tórtolas y las golondrinas conocen mi tiempo, pero mi pueblo no conoce mi tiempo. No conoce su juicio. Ahora bien, Pablo, si lo ve bien, en el capítulo 9 se convierte al evangelio, al camino. Y predicó porque como conocía la palabra desde niño y era un hombre docto en la palabra, había sido educado a los pies de Gamaliel, conocía la palabra. Y a los 3 días, después de 3 días de ayuno, empezó a predicar. Pero no ocurrió ni un solo milagro desde el capítulo 9 al capítulo 13. Algunos eruditos dicen que el tiempo que transcurrió desde el capítulo 9 al capítulo 13 fueron 14 años. Es decir, el Señor le dijo que era instrumento escogido de él. Pero Pablo esperó un proceso de 14 años para salir al ministerio de manera formal. Se lo demuestro. Mire lo que dice en el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. Esos eran los ministerios itinerantes de aquella época. ¿Sabía usted? Los ministerios itinerantes de aquella época. Es decir, no es como ahora los ministerios itinerantes. Los ministerios itinerantes de ahora, ¿cuáles son? El evangelista. Aquella, la iglesia primitiva, los ministerios itinerantes, los que iban de iglesia en iglesia, eran los maestros y profetas. Porque los apóstoles y evangelistas iban a predicar a las almas en Cristo, se convertían y traían maestros y profetas y establecían un pastor en la congregación. Y hace falta muchos maestros como itinerantes ahora en este tiempo. Hay demasiada desviación en la iglesia. Para que se metan tantas falsas doctrinas y las tomen como normal, es porque hay un desconocimiento muy grande. Y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Escuchó acá? ¿Lo leyó? ¡Ey! Era normal. Dijo al Espíritu Santo. Sabían reconocer cuando el Espíritu Santo hablaba. Era algo cotidiano. Ahora la gente se alarma porque dicen que el Espíritu de Dios habla. Y aquí dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos que le indicó el tiempo. Por eso, iglesia, es importante conocer, ser guiado. Porque cuando empieza Dios a abrir puertas, nadie la cierra. No solamente ocurrió eso. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 6. Presten atención acá. Se llama la visión del varón macedonio.
la visión del varón macedonio. Es decir, que la revelación que tuvo Pablo fue por visión, no fue por sueño, no fue por ángel, no fue por voz audible, no fue por otro siervo, sino fue una visión. Mire lo que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí dice que les fue prohibido. Era normal, aquí no vas a predicar, aquí no es el lugar, aquí no está la necesidad. Y por eso a veces mandamos y hacemos cuadrilla y le ponemos a la gente camisita de la iglesia a la cual pertenecemos y lo mandamos a la iglesia, pero realmente nos está mandando Dios. Yo como pastor lo estoy enviando, pero a mí me está mandando Dios. Ellos, los hermanos están bien porque me están obedeciendo, porque le dicen sujetado a vuestro pastor y están yendo. Pero el problema es que la iglesia, aunque yo sea pastor, yo debo estar sujeto a la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Y así unidos los ligamentos, todos actuamos en armonía. Pero resulta que yo, siendo la cabeza, supuestamente, la persona de autoridad en la congregación, yo me desconecto del Señor y hago lo que a mí me parece. Sí, la Biblia dice, ve a los hospitales y mando a los hospitales. Pero no estoy diciendo a dónde voy, Señor, a qué hospital, aquí estoy dispuesto a llevarlo. Y aquí hay un pueblo dispuesto a trabajar para ti. Sino que cada quien dirigimos. No, la iglesia poderosa es aquella que se deja gobernar por el Señor. Amén. Ajá. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, porque conocían que cuando Dios habla, sabían que era Dios, le era familiar. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cómo fue? Visión. Aunque era de noche, era una visión. ¿Qué le mostró? Un varón macedonio. ¿Qué era un varón macedonio? Macedonia era la entrada a Europa. Ya eso era Europa. Era que el evangelio ahora se extendía a Europa. Y ahora Dios lo sacaba del Asia y lo metía a Macedonia. Por eso que vemos a Filipos, Tesalónica, Corintios. Es ahí cuando comenzó. Y vaya que habían grandes iglesias en ese lugar. Como cuando dice Pablo a los Corintios, no calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es eso. Macedonia era cuando se ingresó el evangelio por medio del apóstol Pablo. Él fundó en Europa. Ahí comenzó en Europa a extenderse el evangelio. La visión del varón macedonio era eso. Y sigue diciendo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos en evangelio. Y entró a Filipos. Ya conocemos que lo encarcelaron en Filipos. Eso debemos entenderlo. Eso se ha perdido en la iglesia. Una iglesia dirigida y organizada por el Espíritu de Dios. Se ha perdido predicar en el Espíritu. ¿Qué es predicar en el Espíritu? Eso lo hablaremos con más detalle en otro momento. Pero como se ha perdido predicar en el Espíritu, la gente ahora, como se rehúsa a escuchar la voz de Dios, escoge el tema. Escoge el tema en su intelectualidad, no sabiendo la necesidad que hay en la iglesia. Y decide, un ejemplo que uso siempre de manera común y frecuente, decide la persona voy a hablar sobre el amor. Y va y busca y se le enseña a preparar discursos de manera como la oratoria, con sabiduría humana. Tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sí, yo creo que Dios da la forma del mensaje. Pero es sin preguntar a Dios. Y busca la introducción. Voy a hablar del amor. Y busca, por ejemplo, la definición en la DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, en la cual dice amor, sentimiento noble del alma. Agarra un texto de lectura, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agarra 1 de Juan 4:8 que dice que Dios es amor. Y así agarra un montón de textos y predica sobre el amor. Y por eso vemos predicadores que no llegan a las almas, porque las ovejas oyen su voz. Y nosotros estamos dando cuenta, ese hombre no tiene unción, o esa mujer no tiene unción, porque no está entendiendo lo que es predicar en el Espíritu. Predicar en el Espíritu es que Dios te diga la necesidad del lugar y tú hablas la necesidad del lugar. Como en mi caso una vez, cuando llegué a Caracas y vivía en la casa de mi tía,
Y vino un hermano a vivir conmigo sin consultarme. Y éramos dos en una casa muy pequeña. Y mi tía me dice, no puedo tenerlo los dos. Yo le dije, sí tía, deme hasta el 15. Y el 15 me voy. Y como he aprendido a ser honorable, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, yo tenía que irme el 15. Yo no iba a decir si no me iba, no tía, espérame unos días más. Yo me iba el 15. Y si no me iba el 15, yo me iba a regresar a mi pueblo. Eso lo tenía en mi corazón. Pero iban pasando los días y en aquella época se pagaban 3 meses de depósito y el mes de alquiler. Yo no tenía ni siquiera para pagar el mes de alquiler. Y la preocupación iba creciendo porque se estaba acercando el día y no conseguía una habitación. Los hermanos de la congregación no tenían habitación donde alojarme y no tenía nadie que alquilar. Y no tenía ese dinero para las otras posibilidades. Y yo con esa preocupación, y ya entraba en angustia, yo digo, Señor, voy a regresar con las tablas en la cabeza. Voy a regresar avergonzado. He dejado un buen trabajo de allá para venirme acá y ahora regreso ya. No tengo ese trabajo y todos se van a reír de mí. Y empecé a orar al Señor. Esa noche voy afligido. El predicador pudo haber predicado cualquier tema. De los muchos temas que hay, pudo haber predicado. Pudo hablar de la misericordia, pudo hablar del amor, pudo hablar de la bondad de Dios, pudo hablar de la paciencia, pudo hablar cuántos mensajes hay en la Biblia. Pero ¿sabe qué predicó ese día? El Señor le dijo, Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y él cuando hablaba dice, estate tranquilo, ya Dios se glorificó en tu problema. Tú no ves la salida, pero ya Dios está solucionado. Tu problema ya está. No tengas problemas, que yo ya ha provisto todo. Y yo sabía que era Dios hablando a mi corazón, porque cuando sabemos reconocer, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sabemos que era Dios hablando y ardía mi corazón. En mi corazón había un fuego. Y esa administración sabía que Él me estaba hablando a mí. Era una palabra, no veía salida, pero sabía que ya estaba solucionado. Sin dinero. Pudo haber predicado otro tema, pero el hombre estaba hablando en el Espíritu. Y aunque sea en la capacidad, una persona de poca capacidad, pero aprende a predicar en el Espíritu, es una persona que Dios va a usar con mucha frecuencia. Al otro día llegó un hermano, hay una hermana que quiere conocerlo. Y me fui. Hermano, ¿verdad? ¿Está usted quiere un lugar donde quedarse? Sí. Y yo le digo, hermana, pero no tengo ni para pagar el mes. Y digo, no se preocupe, quédese aquí, cuando cobre me va a pagar, me paga la mensualidad, no tiene que pagarme depósito. Duré 2 años, el Señor me dio casa, salí de ahí a mi casa. Pero Dios me habla, ¿qué tal si alguien que va y predica de intelectualidad y escoge un tema porque le place y no se deja usar por Dios? Por eso vemos tantos predicadores fríos, unos emocionales, que creen que con los gritos, con los saltos y brincos están en función. Otros de manera que escogen los temas. Predicar en el Espíritu es cuando el Espíritu te inspira el mensaje y te lo da. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no lo han visto? Hijo de hombre, ve y diles. Eso es predicar en el Espíritu. Te muestra la necesidad. Te demuestra la necesidad del lugar. Hijo de hombre, ve y diles esto. Y vino a mí palabra de Jehová. Y así vemos cada predicador y cada predicador en el Señor. Desde la época de Malaquías hasta la época de Juan el Bautista se le conoce como el tiempo de oscuridad bíblica. En el tiempo en que Dios no habló. Sin embargo, cada día de reposo, cada sábado se reunían los judíos y exponían la palabra, porque eso no es predicar. La palabra vuelve a ser vida cuando el Espíritu te la inspira. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Vamos a dejarlo hasta ahí. En este día, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya sabemos lo que es una iglesia organizada y dirigida por el Espíritu de Dios. Es una iglesia que sabe reconocer la voz de Dios, que le indica el propósito de vida de cada quien, que debe seguirlo porque es lo que nos hace felices, nos completa, nos sentimos satisfechos y vamos tras eso. Y cuando Dios abre puertas, nadie la cierra. Pero ahorita la gobierna mucho la sabiduría humana y no estoy en contra de la intelectualidad, amo la intelectualidad, me gusta estudiar. Sin embargo, sé que la sabiduría que es verdadera es la de arriba, no la terrenal, que es pura, pacífica, amable, la de Dios. Pero no la sabiduría humana, que quiero dirigir yo la iglesia cuando es el Señor quien la debe gobernar. Dios llama, capacita es un desierto, es muy doloroso. Todos queremos salir de ahí, unos se regresan y unos mueren en el desierto, pero si usted sale del desierto, cuando vienen las bendiciones, usted se olvida del dolor, del sufrimiento. Así como le pasó a José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo, la envidia de sus hermanos, parecía que tocó fondo, que no saldría de ahí, no solo de esclavo, sino preso. Y Dios lo saca y lo hace segundo después del faraón. En la potencia mundial de aquella época, el segundo hombre más importante de la tierra.
Y cuando nace su primer hijo lo coloca el nombre Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar el trabajo que pasé en la casa de mi padre. Y cuando vienen las bendiciones, se lo digo por experiencia, sí, pasé por momentos muy duros. Cada vez que el Señor me decía, yo pensaba que la prueba de mi vida se iba a acabar, y cada vez que pensaba que se iba a acabar, me decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, esto todavía no termina. Y pensé muchas veces en rendirme. Pero cuando comienzan las bendiciones, hermana, uno se olvida del dolor. Yo ya no me acuerdo con tanta precisión de mis padecimientos, de lo que pasé. Porque qué lindo, son más importantes la bendición espiritual que la bendición física, lo material. La gente está viviendo por la bendición material. Eso viene por añadidura. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás viene por añadidura. Son más sabrosas. Un deleite la bendición espiritual. Vamos a dar gracias al Señor. Alabado sea el Señor Jesús.